Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de CSA Global, una firma de consultoría nacional e internacional que brinda soluciones integrales a los negocios a través de los servicios profesionales en el área contable y finanzas. Queremos iniciar esta presentación, ¿verdad? Brevemente presentando al licenciado Denis Ortega, máster en auditoría integral, quien se desempeña como socio director de CSA Global, con más de 20 años de experiencia en auditorías nacionales y extranjeras, bancos, microfinancieras, seguros, entidades estatales y más, con un amplio dominio de MIT para pymes y USGAP. Le damos a continuación la palabra al licenciado Denis. Buenas tardes a todos. De antemano agradecerles, ¿verdad?, por ser partícipe de este evento importante para todos hoy en temas de la situación que está ocurriendo del Mundial. Yo estoy 100% seguro, ¿verdad?, que va a ser de mucho provecho para todos nosotros en tiempos de esta situación que se está presentando. Mi socio a cargo acá en Nicaragua, de Advisory, Eddie Fonseca, será el que va a dirigir, en todo caso, la conferencia, y como se mencionó al inicio, se hará una breve aclaración de todos los temas o dudas que ustedes tengan al respecto. Lo dejo a cargo con mi socio a cargo, Eddie Fonseca. Muchísimas gracias, licenciado, y a continuación, ¿verdad? Queremos hacer una breve introducción, ¿verdad?, de nuestro conferencista. Y pues nuestro conferencista es el licenciado Eddie Fonseca, quien nos acompaña desde la ciudad de León, España. Él es consultor asociado en temas de finanzas y estrategias corporativas, con una maestría en economía, actualmente culminando otra maestría en dirección financiera en la EAIP de España, avalado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Más de 10 años de experiencia diversificada en Nicaragua, Centroamérica y México. Se ha desempeñado como auditor financiero, contador y auditor interno de importantes empresas manufactureras, y también es consultor de importantes organismos sin fines de lucro a nivel de Latinoamérica. A favor, durante la presentación, mantener sus micrófonos silenciados. Se les sugiere que sus preguntas las escriban en el chat y luego tendremos un tiempo para dar respuesta al final de las conferencias. Muchísimas gracias. A continuación, le dejamos al licenciado Eddie Fonseca. Hola. Hola. Sí. Quiero saber si ustedes me logran escuchar, por favor. Hola. Yo sí te escucho. ¿Escuchan? Yo sí te escucho, Eddie. Adelante. Perfecto. Entonces vamos a iniciar de esta forma. Bueno, muchas gracias. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Les agradecemos por la puntualidad en que están presentes en este tema. El tema se llama Perspectivas empresariales en tiempos del COVID-19. Realmente no queremos hacer un uso exagerado de este tema, ¿verdad? Pero obviamente entendemos la coyuntura y de alguna manera es necesario que nosotros podamos entender algunos aspectos empresariales sobre este tema que está vinculado a la práctica en Nicaragua. Estamos aprendiendo el tema de la transformación digital. Por ejemplo, no sé si logran ver mi video, pero no aparece. Pediré aquí a nuestra asistente que por favor pueda darme acceso. Video es parte del aprendizaje que estamos haciendo. Entonces, sí, la cámara, por favor. Bueno, perspectivas empresariales, vamos a abordar un poco la agenda de hoy. La agenda básicamente tiene que ver con una perspectiva global. Vamos a hacer un pequeño vistazo en el tiempo que nos ocupa. Realmente es muy ambicioso querer abordar
tantos aspectos. Me alegra también las personas que nos están acompañando. Hay personas que nos acompañan desde Estados Unidos, inclusive, que tienen organizaciones sin fines de lucro en el país. Y pues vamos a intentar de hacer esto bastante ameno, adaptándonos principalmente a los diferentes sectores que nos acompañan. Sabemos que los números cambian. Ahora mismo los números están cambiando de hoy para mañana, de ayer para hoy, y entonces vamos a tratar de interpretar esto. Luego vamos a ver un poco sobre la perspectiva local. Vemos el escenario global, luego el escenario regional y luego el escenario local, ¿no? Nicaragüense. Hay mucho que se está hablando, realmente este tema está inundando las redes, usted no me dejará mentir, ya no se sabe ni a qué sala de Zoom, y uno anda zoomeando de una sala a otra, pero bueno, gracias por estar presente. El now, el ahora, el después de que pasemos esta incertidumbre y el futuro próximo, que no lo sabemos, que es desconocido, y que los inversionistas y consultores se están refiriendo sobre este tema. Entonces vamos a prestar atención a esto aplicado a la realidad de nuestro país, sobre todo. Y luego consejos prácticos. Si algo la gente quiere saber, no es que le digan el mal, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el mundo, lo sabemos, sin necesidad de ser epidemiólogos. De alguna manera queremos cosas prácticas y trataremos de construir esto en la medida de lo posible. Decirles también que esto es parte de un set de webinars gratuitos que queremos dar. Pues bueno, yo soy el encargado, ¿verdad?, de la práctica de asesoría, y lo hago compartiendo un poco mi tiempo entre España y Nicaragua. Pues algunos que me conocen sabrán también que pertenezco a un sector importante, sin fines de lucros, que atiende una causa específica a la cual me dedico, y también combino esa práctica con la práctica de asesoría, sobre todo en CSA Global, que pues el licenciado Denis Ortega me ha dado la oportunidad de servir con ellos, siendo CSA Global miembro independiente de Prime Global, una de las firmas que básicamente está rankeada como en el puesto número 5, que da seguridad, transparencia y de alguna manera credibilidad también a nuestra práctica en Nicaragua. Un poco la radiografía de nuestra audiencia. Usted podrá ver con quiénes está interactuando. Sí, quisiéramos que todos interactuáramos de alguna manera. No es posible soltar los micrófonos y permitirles expresarnos, nos gustaría, pero decirle que hay personas acá de microfinanzas, del sector financiero, personas del sector construcción, del sector comercial, hay una buena representación del sector no lucrativo, sector educación, turismo, y también del sector salud. Decirles que esto se está grabando y muchas de las personas que se han inscrito y otros que no lograron inscribirse a tiempo, pues han dicho que quieren pues escuchar, ¿no?, esta pequeña conferencia que pretende aproximar la realidad empresarial de Nicaragua, y con mucho gusto vamos a compartirla con todos ustedes al finalizar esta sesión. Continuamos con la presentación, hacemos una perspectiva global. El Johns Hopkins University Medicine, pues el día de ayer reportaba que ya son más de 2.273.000 casos de COVID-19 en el mundo. Pueden ver toda esta presentación, ¿no? Cómo está. No voy a referirme mucho al tema de salud, que no es mi fuerte, pero decirles que si vamos a hablar de perspectivas, pues así está el mundo ahora mismo. Luego tenemos también, por ejemplo, acá un escenario bastante crítico, 156.000 muertes, lamentablemente. Acá mismo en España ya hemos superado la barrera de los 20.000 muertos, y es algo que pues se acelera de alguna manera. Y quizás en nuestros países, ¿no?, en Nicaragua específicamente, con las estadísticas que se mantiene, lejos de saber si tenemos la capacidad para determinar realmente cuántos son los afectados de COVID-19 en Nicaragua, pues realmente el nivel de afectación no es el mismo que esto, pero sin lugar a duda las repercusiones que tienen estos países, pues ya verán que realmente afectará la práctica empresarial en Nicaragua, si es que aún no lo ha afectado. Ahora, cuando me refiero a la práctica empresarial, algunos que están del sector no lucrativo pensarán que esto no tiene nada que ver con ellos. Pues no significa que estoy hablando solamente del sector lucrativo per se,
sino que también estamos hablando de entidades en el marco macroeconómico, en el marco de entidades de administración, gestión de riesgos, y veremos algunos aspectos que realmente son importantes tomar en cuenta cuando nosotros vemos cómo evaluar todo esto a la luz de las cifras que estaremos brindando. Por otra parte, tenemos acá un poco de indicadores de crecimientos económicos. ¿Cómo era el mundo de antes? Interesantemente, COVID-19 marcará un antes y un después, ya lo está marcando. Pues este evento, algunos consultores dicen que, al igual que se recuerda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica en el año 1929 y otras quiebras, pues realmente han cambiado el escenario. Y es importante tenerlo, sea que usted esté al frente de un organismo sin fines de lucro, pues recuerden que los organismos sin fines de lucros son fondeados de alguna manera por donantes que atienden la causa, y todo eso de alguna manera tiene repercusiones muy importantes. Lo que está en el sector de la educación, tenemos a alguien inscrito, representante de una universidad también importante en Nicaragua, pues tendrá también ciertas repercusiones. ¿Cómo será la educación del mañana? ¿Cómo está siendo afectada la educación del ahora? Pero en términos globales, el mundo iba a crecer en un 3.3% la economía global. Es decir, si la economía global crece, pues crece en nuestros países. América Latina crece en base al crecimiento de China, que es uno de los principales socios, ¿verdad?, que básicamente abastece todo el mercado. Usted sabrá, por ejemplo, muchos de los productos que nosotros consumimos son productos chinos. Y antes era como un aspecto así peyorativo, ¿no? Pero ahora básicamente la economía china es la que suple a su gran socio geográfico, ¿no? Geopolítico, en este caso América Latina. Pues la proyección económica global ahora, con esto que ha pasado, según los índices del World Economic Outlook, en investigaciones también consultadas al Business Insider, básicamente va a decrecer en un 3%. Vea bien, veamos el tema de Estados Unidos, nuestro principal cliente, nuestro principal socio comercial. Anteriormente se pronosticaba, y digo anteriormente, antes del COVID o coronavirus, se pronosticaba en un crecimiento de un 2%, muy similar que la zona euro. Pero lamentablemente, pues ahora se pretende que en un 5.9% va a ser su proyección de decreción económica. Ojo con estos números. Estos números no están escritos sobre piedras. Estos números están cambiando. Así como está cambiando, por ejemplo, el factor numérico de los muertos y fallecidos, este número está cambiando. Y puede ser que no cambie de menos 5.9% a menos 4.5%, sino cambiará a un mayor decrecimiento, lamentablemente. La zona económica del euro, también otro importante socio comercial, más que todo con los tratados de libre comercio, ¿verdad?, que existen. Pues antes del COVID-19, su pronóstico era que iba a crecer en expectativa más del 2%. Y bueno, la zona euro es uno de los principales focos de la pandemia. Lamentablemente, luego de Wuhan, China, ese foco se fue trasladando a Italia, Lombardía, donde está Bérgamo, donde está Milán, que es una zona que se conoce como el puente europeo, ¿no? Por ejemplo, para ir a Suiza, para ir a otros países que no son de la comunidad europea como tal, pero sí son de Europa, como sí. Entonces, lamentablemente, pues este foco de Italia luego pasó a España. España es el país que más fallecidos está teniendo en este momento, con un menos 7.5% se pretende cerrar. China es importante, debemos de escuchar los números sobre China, pero China, bueno, hay quienes dicen que es muy extraño la forma en que ellos lograron retener y resistir al virus, y pues se pretende que solamente va a decrecer un 1.2%. De alguna forma, la recuperación de China nos conviene, pero también nos conviene la recuperación de socios comerciales como lo es Estados Unidos. En el tema de América Latina y el Caribe, pues la región esperaba crecer alrededor del 1.6%, al igual que África,
es uno de los sectores que menos crecen. Bueno, sabrán de que tenemos problemas de corrupción, tenemos ciertos problemas también sobre el populismo con que viven nuestras economías, tenemos problemas también sobre falta de abastecimiento, la brecha digital, tecnológica, la falta de conectividad en nuestros países. Entonces, con todos estos factores, pues sumado a esto, ¿no? Estamos hablando de un decrecimiento del 5.2% que se pretende, lo cual puede incrementar en los próximos días. Bueno, el tiempo me lleva un poco rápido, ¿no? Por cierto, estamos tratando de que sea 1 hora, no queremos quitarle más tiempo. Sin embargo, con las preguntas podemos ampliarnos y bueno, pues a merced de todos ustedes. No merece mucho hablar sobre el tema de bolsas de valores y por eso lo he dejado acá sin ningún título adrede. No merece hablar sobre bolsas de valores, pero lo cierto es que nuestras economías no son industrializadas y decir que tenemos una bolsa de valor bastante alta como estos índices, Standard & Poor's, por ejemplo el Dow Jones, el IBEX, el Iberdrola, acá en Europa, en China también, pero lo que sí usted puede ver es de que básicamente tenemos acá de que iba un crecimiento más o menos relacionado con el crecimiento global, un 2%, pero marzo, cuando se declara pandemia, ¿verdad? Creo que fue el 14 de marzo, luego inmediatamente comienza a decrecer y luego a través de las políticas de recuperación de la zona euro, del mismo Estados Unidos, pues trata un poco de equilibrarse en abril, pero lo cierto es que estamos a la baja y esta es la situación. Ok, eso pasa en el mundo. Y usted me dirá, ¿pero qué está pasando en Nicaragua? Veamos un poco, y aunque no tengo cifras, y le digo, ningún economista, por ejemplo, economistas muy importantes como el doctor Néstor Avendaño, que se graduó de la Universidad de Yale, Luis Murillo, que es uno de los grandes comentaristas en temas económicos en Nicaragua y que rectorea un departamento importante en la Universidad Centroamericana, ellos todavía no dan cifras. Es decir, usted no puede dar cifra porque todavía estamos en medio de la tormenta. Y vamos a ver una gráfica que va a ilustrar de alguna manera esta perspectiva local, pero es importante darle seguimiento y comenzar a tomar acciones desde ahora. Otros dirán desde ayer. Bueno, tenemos algunos factores que han afectado la economía nicaragüense y estamos haciendo una especie de estudio desde los primeros escenarios que sucedieron cercano a esta década. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, la caída de Lehman Brothers. Todos saben que las bolsas de todo el planeta caen prácticamente de manera estrepitosa, se congela el crédito y cerca de 30 países son afectados por una crisis económica. Algunos le llaman como la burbuja económica, comenzaron a dar créditos y luego todos esos papeles como tal, pues comenzaron a generar un efecto muy fuerte sobre la bolsa de valores, un crédito hipotecario. Pero, ¿qué pasa con Nicaragua? Pues Nicaragua casi no vio ese efecto. ¿Por qué? Porque nuestras economías no están asociadas directamente a un mercado en bolsa de valores. Una de las ventajas que tuvo el hecho de que somos una economía emergente, pero quien está en Estados Unidos, quienes tienen contactos con compañías estadounidenses o que son subsidiarias de compañías de Estados Unidos y que estas cotizan en la bolsa de valores, pues no me dejarán mentir que el efecto realmente fue catastrófico. Bueno, también por aquí quiero ver si estamos todos atentos. Pueden escribir ahí algún mensaje, si hay alguna pregunta, y también para que estén revisando si de pronto hay alguien que necesite ser admitido en esta sala para estar pendiente. Bueno, son un poco de los temas de que nos está dejando esta transformación digital. Continuamos. En el año 2012, pues hay una escena interesante, el precio del barril registra uno de sus máximos precios, ¿no? Por encima de $100 el crudo, básicamente en 107.9 fue esto, y bueno, nos encontramos que esto también afectó de alguna manera a nuestras economías, aparte de otros factores sociopolíticos como el 2018. De hecho, y no hicimos esta conferencia con ánimo de recordar esta fecha, pero por dada la casualidad, ¿no?, que el 18 de abril del año 2018 existe ese nuevo movimiento insurreccionista, ¿no?, que básicamente desata unos hechos bastante tristes y lamentables para nuestra economía nicaragüense, y el país a partir de todo eso hoy en día enfrenta desafíos en materia de financiamiento. Por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional,
le dio a todos los miembros del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana y el Caribe, en este caso República Dominicana, les otorgó, creo que a Honduras, 25 millones de dólares, pero lamentablemente Nicaragua, por todas las restricciones, ¿verdad?, gubernamentales, de Estados Unidos mismo, que del Fondo Monetario Internacional, y todos estos aspectos políticos que tienen que ver contra el régimen, contra la política del actual presidente, lamentablemente eso tiene un efecto directo en nuestra economía y nosotros no somos sujetos de crédito para poder aliviar de ciertos factores. Entonces eso está afectando. Otro aspecto que afecta es que muchas empresas cerraron. La industria turística fue afectada enormemente, muchas personas se fueron y bueno, con todo eso una desagregación familiar inclusive bastante triste. En el 2019, pues la réplica de las crisis sociales en el país continúan y bueno, en diciembre, Wuhan, en China, se reporta el primer caso de coronavirus, ¿no? En ese momento no había pasado más, pero en el 2020, ahora mismo, desde el 14 de marzo, esto se declara como pandemia global, denominado, creo que es Coronavirus Disease 19, y los gobiernos comienzan a imponer altas medidas de restricción a la movilidad. Quiero decirles lo siguiente, una de las afectaciones no es que el virus llega y se come nuestra economía así por así, tiene una razón de ser. Y la principal razón son las medidas de restricciones a la movilidad. Eso es lo que afecta. El cierre de fronteras. Por ejemplo, nosotros le exportamos bastante queso a la República Hermana de El Salvador y lamentablemente ahora no podemos exportar queso. Entonces, ¿qué está pasando con ese queso que estamos exportando? Bueno, para muestra solamente un botón, dice un refrán nicaragüense, ¿no? Pero ¿qué pasa y por qué yo dejo aquí un aspecto del año 2022? Pues básicamente en el año 2022 se estimaba, una proyección era que el FMI estimaba, creo que era alrededor de que era a partir del año 2022 que iba a comenzar a tener un respiro, iba a crecer como en un 0.4%, en el año 2023 iba a crecer como, creo que es un 1%, y hasta en el 2024 pues iba a crecer como en 1.5%, pero lamentablemente 2020, 2021, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, había dicho que todavía durante este tiempo, la crisis del 2018 estaba dejando pues una afectación sobre nuestro Producto Interno Bruto. Estábamos creciendo del 4 al 5% sostenidamente y los especialistas y economistas de la materia, pues ellos decían de que si Nicaragua crecía alrededor de un 8% de manera sostenible, en 10 años Nicaragua iba a reducir muchas de las estadísticas que nos han marcado como la segunda nación más pobre después de Haití, sin meter el caso de Venezuela, que es una excepción, ¿no? Pero lamentablemente cae una crisis en medio de otra crisis. Pero esta crisis tiene connotaciones diversas. Es una crisis sanitaria, es una crisis social y a la misma vez es una crisis económica. En muchos países, por ejemplo acá en España, que la situación pues apenas acaba de tomar posesión el gobierno, pues también se ha convertido en una crisis económica, política, perdón. Continuando, hay que hacer un análisis de dónde proceden los ingresos de materia económica en Nicaragua. O sea, no se trata tampoco de hacer morbo con este tema de coronavirus, sino se trata también de poder interpretar la realidad económica. Se trata también de poder ver este tema, de dónde proceden estos ingresos en materia económica en Nicaragua. ¿Por qué nos va a afectar? Una de las situaciones que ha sorprendido a todo el mundo, pues ha sido el hecho de que nuestro gobierno no ha impuesto absolutamente ninguna restricción con respecto a la movilidad, con respecto a políticas, ¿verdad?, que determinen, como El Salvador, que inmediatamente Nayib Bukele dijo, bueno, todos en cuarentena. Costa Rica, todos en cuarentena. Panamá, todos en cuarentena. Pero yo le dije a alguien, bueno, mira, no te preocupes. Si al final Nicaragua no cierra sus fronteras, ya todos los vecinos las han cerrado. Honduras tiene toque de queda. El Salvador está cerrado. Guatemala también. Entonces, de alguna manera, pues se mira esa afectación que aunque internamente el gobierno no ha dado pues esa medida
que algunos consideran sería catastrófica cerrar totalmente la economía. Y pues sin ánimo de justificar, de alguna manera puedo decir que el hecho de que nuestros vecinos hayan cerrado las fronteras y el hecho de que hay una crisis todavía de la cual nosotros estamos jugándola, pues por ahí también pues no se ha cerrado la economía totalmente. Pero uno de los temas que sí considero que usted lo mire, y estoy tomando algunos datos acá, gráfico que lo hemos elaborado acá en CSA Global, esto es proporcionado por el Banco Central de Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua ha publicado hasta abril de 2019, así que son datos oficiales, pero incompletos en el sentido de que no hay mayor publicación por parte del Estado. Pero lo cierto es que Nicaragua, recuerdo un artículo en la prensa en el año 2015, Nicaragua desarrollaba pues una economía muy fuerte basada en las remesas familiares. Señores, damas y caballeros, acá algo para que usted piense. Si las remesas vienen de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá y de España principalmente, al afectarse la economía en estos países, ¿cree usted que las economías se van a afectar? Obviamente la economía familiar, sobre todo aquellos que reciben remesa familiar, ¿se va a afectar en Nicaragua? La respuesta es más que obvia. Por supuesto que sí se va a afectar. Entonces, las remesas familiares constituyen una parte muy importante dentro de la economía familiar en nuestros países. Otro ejemplo que tenemos acá, y estos igual son datos del Banco Central de Nicaragua, los hemos construido acá en CSA Global, es las exportaciones spot por principales socios comerciales. En palabras más castellanas, diríamos, ¿quién nos compra? Es decir, se habla mucho de la exportación. La exportación en nuestro país tiene prácticamente una política fiscal de tasa 0%, es decir, no hay un impuesto del valor agregado y entonces las personas que exportan al extranjero, pues tienen ese beneficio. Y vemos acá que muchos de los que, pues el primero es Centroamérica, obviamente, sobre todo Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, pero ese es en términos de volumen, miles de kilogramos. Ahora veamos esto traducido en aspectos, de divisa comercial, de dinero. Nuestro principal socio comercial, quiera o no aceptarse, sea cual sea la ideología política que tengamos, sigue siendo y seguirá siendo mientras Estados Unidos sea potencia, es esa nación, es Estados Unidos. Luego, el 24% de nuestros recursos vienen de Centroamérica, donde aproximadamente un 70% está entre Costa Rica y El Salvador. Y por último, la Unión Europea es nuestro principal socio comercial, el tercer principal socio comercial. Pregunta para reflexión. Es importante ver el tema de la generación de ingresos. No hay que ser economista, y le estoy hablando acá tratando de ser quizás algo simplista, pues algunos amigos que son economistas dirán que no estoy manejando quizás los términos técnicos totalmente sofisticados, pero la idea de CSA Global, de hacer esto accesible a nuestros clientes, a amigos referidos, es precisamente pues en ese ánimo de generosidad de poder informar a la comunidad empresarial en Nicaragua de que hay que prestar atención, sobre todo el sector menos o más afectado, las MIPYMES. Hay que prestar atención. El hecho que esté pasando en España, no diremos, es que eso es en España, es que eso es en Estados Unidos. Luego, tenemos acá, por ejemplo, esta parte afecta del lado de la demanda, es decir, los que demanden nuestro servicio, nuestros clientes, pero del lado del abastecimiento será importante y tenemos bienes de consumo, petróleo, combustibles, lubricantes, tenemos otros bienes intermedios, bienes de capital. Aunque no pretendo entrar en materia sobre todo esto, lo cierto es que también hay una afectación directa por parte de aquellos que nos proveen todos estos materiales. Por ejemplo, todos los aparatos electrónicos que nosotros consumimos en nuestras oficinas, en algunas iglesias inclusive, que también están acá en este webinar, en empresas pequeñas, todo lo que usted consume en su familia muchas veces viene del mercado chino. Entonces, la cadena de suministro, de alguna manera, la forma de abastecimiento está generando o generará ciertas dificultades, incremento en los precios. Al cerrar la frontera, se cierran las aduanas y lamentablemente el container que tú estabas esperando para, qué sé yo, para el mes de abril, te llegará hasta el mes de julio.
Hay personas que lo saben y eso también afecta. Ahora veamos, entrando en materia, un poco haciendo reflexivo esto en el poco tiempo que me queda, es el ahora, diríamos una especie de mañana o después de esta incertidumbre y aquel futuro desconocido. Bueno, firmas consultoras dicen el now, next and beyond. Veamos desde una perspectiva empresarial. Hay empresarios que están recorriendo esta crisis. Si todavía en Nicaragua pues no se mira esto así tan fuerte, pues al menos le diríamos humildemente que podáis considerar esta situación. Por ejemplo, la naturaleza de la crisis. Esta crisis es interesante, coacciona la demanda, pero también a la oferta. Los economistas dicen, y lo dijo Néstor Avendaño, por ejemplo, en una de sus intervenciones con Plinio, creo que es en el canal 23, allá en Nicaragua, y dice, es que los economistas sabemos cómo superar el tema de la demanda. Podemos decir recorte de personal, podemos decir reducción de horas laborales, reducción de costos en ciertas áreas, pero ¿qué pasa cuando se presenta el tema de la oferta? Es decir, el abastecimiento no está disponible, lo que se le conoce como el chain supply, la cadena de valor. Bueno, es un tema. El tema del contagio per se es un problema de riesgo sistémico con impacto generalizado en empresas, comunidades, personas, mercado. Significa de que al pensar en este tema de contagio, por ejemplo, las empresas del sector turísticas, el sector más afectado, ¿qué va a pasar con la industria naviera? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la industria del retail, industria comercial, industria manufacturera? ¿Será que la zona franca van a tener esa misma cantidad de personas agrupadas? ¿Será que los estadios, las iglesias mismas y diferentes sectores de la sociedad civil, cómo vamos a manejar este tema del contagio? ¿Cuáles van a ser las nuevas imposiciones de la OMS, ¿no? El tema de complejidad global. La crisis llega en un momento de cambios globales, elecciones en los Estados Unidos, cambios de gobierno en Europa, la guerra misma del petróleo, Irán y los países, ¿verdad? Y los países que están de alguna manera suscritos a la OPEP, Arabia Saudita. Hay todo un aspecto que no se ponen de acuerdo y justo en esa crisis también viene la crisis del coronavirus. La incertidumbre, la velocidad es alta, es altísima. Es que nadie puede predecir lo que va a pasar mañana. La profundidad y la duración del impacto todavía son inciertas. Bien, señores, trataremos de ver cómo balancear estos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Primero, y si usted no está por esta etapa, porque todavía Nicaragua está como en alguna manera en una burbuja, por así decirlo, y no siente estos efectos, este es el escenario perfecto. Primero, responder a las amenazas de la empresa. Si usted no está pasando por esta etapa, pero debe saber las amenazas, aprender a identificar, crecer el negocio existente, maximizar rentabilidad, ojo, estabilizar y mantener. Debe haber un instinto natural en redoblar esfuerzos en el ahora y pues acá es como una forma reactiva. Si usted no estuviese en esta etapa, yo le diría, por ejemplo, ser bastante proactivo, entender esta parte. Luego, lo que sigue, construir resiliencia, un nuevo término que trata de planificar lo que sigue y anticipar los riesgos. Bueno, la estabilizar y mantener, que lamentablemente no sale, pero es crítico mantener una actitud proactiva. Es crítico mantener una actitud que enfrente a este evento disruptivo. Y luego, con el tema del futuro, alinear con el nuevo normal. Hay que tener los ojos puestos en lo que va a pasar. No pierda tiempo quejándose en el hoy. Pues hay un mañana diferente, no lo sabemos y hay que entender. Bueno, señores, parece que el tiempo, estoy aquí corriendo, pero una de las apreciaciones que me encantó de este gráfico que quiero compartir con ustedes es este tema. El ahora, el después y el más allá. Mi amigo Mario Morales, ¿verdad? Que él es también consultor de una firma internacional. Él creó esto, no es creación de CSA Global, le pedí permiso, ¿verdad? Para poder usarlo y me dijo, bueno, con gusto, compártelo con Nicaragua. Y describe perfectamente gráficos económicos, pero buscó a un caricaturista y lo hizo de esta manera. El ahora, el río de la sobrevivencia. Muchas empresas acá en España, en Costa Rica, en El Salvador, sobreviviendo. ¿Cómo hago para pagar la planilla? Porque lo más fácil sería despedir a los colaboradores. Algo que en alguna manera pudiese sonar muy injusto. Así que hay que tener calma.
¿Cómo enfrento esa jungla de ese COVID que no se sabe, es desconocido? Se augura que apenas en 12 meses, 16 meses vamos a tener la vacuna y no es seguro porque el virus es mutante, está cambiando y está teniendo aspectos nuevos cada día. Hay un túnel de la incertidumbre, probablemente estemos por ahí, en ese túnel. Hay una jungla de crisis financiero, el crédito no se otorga más. Si en este momento alguien va a pedir crédito, lamentablemente no es sujeto de crédito. Luego que pase esto, vendrá una especie de cierta normalización, pero habrá que subir una colina que para muchos tendrán que remar contra corriente y de alguna manera enfrentándose, miran, hay unas pirañas y tiburones, enfrentándose a los desafíos que va a generar todo esto, subiendo las colinas, tomando decisiones estratégicas. Y los que no estén preparados para esto, lamentablemente, no hay más que tirarse a las cataratas de la quiebra. Veremos muchas empresas quebrándose, lamentablemente. Veremos muchas empresas que estarán de alguna forma sujetas a esas decisiones de cambiar de sector. Quizás algunas para poder recuperarse, si antes vendían, por ejemplo, algo a la industria turística, a lo mejor hoy tendrán que hacerlo para la industria de salud. Si alguien, por ejemplo, tenía eventos y pues hoy tendrá que manejar su plataforma. El tema de decisiones estratégicas los estaremos viendo. Responder a estos desafíos actuales en tiempo récord. ¿Cómo administramos en modo crisis, sabes? ¿Cómo administrar una organización sin fines de lucros en tiempo crisis cuando quizás el nivel de donaciones ha reducido al 70%? ¿Qué actitud debo de tener yo ante mis donantes? ¿Qué actitud debo de tener yo ante aquellos a los cuales me debo, en el caso de las organizaciones sin fines de lucros? En el caso de las MIPYMES, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿será que el producto, será que tengo que reinventarme? Pues dos cosas hay que cuidar acá. Primero, saber que el efectivo es clave, es escaso. Si ahora mismo en Nicaragua no tienes este problema, pues no gastes el dinero en cosas superfluas, en gastos superfluos. Es necesario también identificar su sector. Es tiempo de reconocer en qué sector te encuentras. Yo sé que sobre todo los que tienen algún tipo de fe religiosa, ¿verdad? Confiar en que todo va a salir bien, confiar en que su sector, pero señores, si su actividad económica es una actividad turística dirigido, por ejemplo, a consumidores que vienen de Europa, Estados Unidos, lo mejor será repensar su negocio, su actividad principal y reenfocarse hacia otro sector. Hay que reinventarse. Por ejemplo, acá en España salió un ejemplo de una compañía que vendía para restaurantes equipos. ¿Y qué ha hecho? Ahora vende para empresas equipos de protección, vidrios y de alguna manera equipos para protegerse. Hoy los supermercados tienen que protegerse y ya no está aquel contacto directo. A lo mejor ese puede ser una actividad que algún taller tendrá que repensar. Acelerar la transformación digital va a ser importante. Bueno, Denis sabrá, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que evolucionar. Anteriormente dábamos nuestros servicios y nuestros servicios de alguna manera un poco divorciados con la realidad digital. Pero hoy estamos acelerando. Hoy casi el 75% de las operaciones, al menos de comunicación, son dirigidas automáticamente. Analizar los escenarios financieros. Esta parte es importantísima y sobre todo aquellos que son contadores, auditores o financieros, identificar las variables claves del negocio. Y vamos a ver un poco este tema, hacer un análisis de escenario y riesgos, proyectar la máxima esperada de pérdida. Eso será de alguna manera muy importante. Bien, señores, pues por otra parte, ¿verdad? Tenemos acá prioridad a pagos, protección del efectivo. Vamos a algunas filminas, voy a pasarla un poco rápido. Vamos a compartir esto. Prioridad a pagos y protección del efectivo. Me están preguntando por ahí algunas cosas. También hay sectores en los cuales son más perjudiciales que otros. Vamos a dar más tarde y algunas preguntas o respuestas están contenidas en las próximas filminas. Prioridad a pagos y protección del efectivo. Esto será importante. ¿Qué pagos debo priorizar? Si usted es alguien que otorga crédito, mucho cuidado.
No, si en Nicaragua no está pasando absolutamente nada, todo está bien. Mucho cuidado. Recuerde que muchos de sus clientes puede ser que tenga una economía receptora de remesas familiares. Ya nadie le puede asegurar que de Panamá, de España, de Costa Rica o de Estados Unidos van a enviar remesas familiares. Mucho cuidado con el otorgamiento de crédito. Mucho cuidado con eso. Proteger el efectivo. Si querías hacer una inversión, por ejemplo, para poner tu negocio de alguna manera más estético, ten cuidado. Ten cuidado en adquirir un local nuevo si tú no sabes al final si este tema de home office, de trabajar en línea, de trabajar de forma virtual puede cambiar la forma de hacer negocios. Ten cuidado si vas a hacer una consultoría y todavía la consultoría de hoy puede cambiar a la consultoría de aquí a 2 o 3 meses. Mucho cuidado. Tenga un diagnóstico inmediato. Bueno, por ahí vamos a ver, y uno de los aspectos es modelo de ingresos. Por ejemplo, identificar su... Si es un restaurante, quizás el número de comandas será importante. Si es una ONG, el número de donantes será importante. Si, por ejemplo, industria manufacturera, pero que trabaja con un taller de órdenes recibidas, por ejemplo, tu industria es carpintería y hay mucho cuidado con ver las tendencias, las estadísticas, si es una especie de hoteles, el número de habitaciones y comenzar a hacer análisis estadístico, comenzar a entender los índices de liquidez, de solvencia, de apalancamiento y si no estás teniendo pues problema con el efectivo, pues como le dijimos, mucho cuidado y sobre todo recuperación de cartera antes que la crisis tome por sorpresa. Modelo de estados financieros. Sí, bueno, este es otro tema también que quiero comentarles que las MIPYMES tienen en particular, y por ahí también quiero hacer un pequeño anuncio. Yo creo que me voy a tomar unos 10 minutos más, yo no sé si usted está de acuerdo o no, pues, pero quiero darle al final toda la presentación. Y pongan ahí, ¿verdad?, sus comentarios, escriban, me gustaría saber para poder también anticipar algunos ejemplos. Y si no, pues prometemos cerrar en tiempo y forma y compartirles esta presentación. Anticípese al choque. Cuando hablamos de modelo financiero, una de las cosas que a mí me llama la atención y procuro mencionarlo en este webinar, pasa como con el COVID. Es decir, resulta que lo normal, resulta que lo que debería ser habitual es lo que de pronto dejó de hacerse y ha incrementado el grado de contagio. Lávate las manos, no te toques las caras, si vas a destornudar o a toser, pues haz esto. Pues de alguna manera, eso es lo normal y lo obvio. Pensemos en el contexto empresarial. Lleve su contabilidad al día, no haga una separación entre sus finanzas personales y sus finanzas empresariales, pues contrate a un asesor y resulta que encontramos, quizás haciendo una especie de analogía o homologación, lo que debería ser usual en un negocio. Las MIPYMES lamentablemente han trabajado en eso solamente apagando incendios, siendo una especie de bomberos, llamando a un contador para que le haga la declaración. Y esto es uno de los errores que tienen las economías nuestras y sobre todo que el 60% de nuestra economía está basado con MIPYMES. Y más del 80% son las que dan el trabajo, la fuerza laboral de nuestros colaboradores en Nicaragua. Entonces, al ver eso, es difícil proyectar estados financieros porque no hay una base. Todos están solamente dedicados para declarar lo que es a la DGI y listo, Dirección General de Ingresos. Pero la idea de tener modelos financieros y quizás los representantes de organizaciones un poco más estructuradas tienen que ver con proyectar estados financieros. Hoy es el tiempo de comenzar a hacer proyecciones. Y vamos a ver un formato básico. ¿Cómo será la nueva estructura? ¿Su empresa va a ganar o va a perder? Usted lo tiene que saber. Tiene que comenzar a crear escenarios financieros. Crear escenarios financieros basados en estadísticas. ¿Cómo operará la nueva situación financiera? Hay una especie de saber si me centro más en lo operativo o en qué cosa. En el corazón del corazón de mi empresa debería centrar mis actividades. Y lamentablemente hay organizaciones pues que están invirtiendo, ¿verdad?, en muchas cosas, pero hay que centrarse en la operación del negocio. Anticiparse al choque. Si usted sabe que ese sector ya no va a rendir más, o al menos durante este tiempo, tiene que hacer un cese de actividades, hacer una transición casi inmediata. Por eso le llaman a esto
una especie de evento disruptivo y hay que ser resiliente. ¿Cómo va a manejar el flujo de efectivo? Bueno, los que son contadores o financieros sabrán de que hay tres tipos de actividades dentro del flujo efectivo o todo lo que es el proceso de caja y bancos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con las actividades de operación, que es básicamente, si yo tengo una librería, pues mi actividad de operación es comprar libros, vender libros. Si yo tengo, por ejemplo, un sector de educación, es a quienes yo le doy servicios de capacitación y a quien yo le tengo que pagar por esos servicios de capacitación que le dan a mi cliente. Si alguien tiene, por ejemplo, un laboratorio, pues obviamente mis clientes, pues entonces hay que comenzar a ver lo operativo, ¿no? Luego, mantener el flujo de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, en el tema de actividades de financiamiento, ¿va usted a buscar un crédito para comprar o adquirir o pagar unas deudas? Ojo con esto. Puede ver el punto de poder hacer reestructuración de deudas o un refinanciamiento o una reestructuración del financiamiento. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para que usted pueda hacer esto, es posible que de pronto las normas prudenciales de la SIBOIF, que es la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras, quizás ahora mismo no han pronunciado nada al respecto, pero de pronto, al ser esto más incidente, es posible que, bueno, y hay una norma prudencial, de hecho, que aborda este tema, y el cliente puede sujetarse a esto, de que ha sido buen cliente, de que ha pagado con normalidad sus préstamos, intereses, pero que ha tenido un deceso o un decremento de sus ingresos y de sus actividades. Pero usted tendrá que demostrarlo. No estoy diciendo con esto que ya inmediatamente dejemos de pagar, porque si no, pues está el tema del no pago, lo cual también fue una de las crisis que tuvieron entidades, sobre todo microfinancieras en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, ¿qué se sugiere? Se sugiere de que tú tengas una especie de tus recibos. Tus recibos de luz pueden medir la cantidad de kilovatios. Ah, entonces significa que algo está pasando. Si sos una empresa manufacturera de tamaño medio, significa que, pues obviamente tus máquinas no están trabajando al 100%. ¿Por qué? Pues porque tú tienes precisamente una baja de tus ventas, de tus órdenes de trabajos específicos, ¿no? Si de pronto tu nivel de facturación, tú puedes llevar un soporte de las ventas y el comportamiento durante todos estos meses. En este sentido, luego lo tercero, veamos una especie de reestructuración. En un escenario de crisis, lo importante es tener efectivo, señores. Hay que reducir las ventas, se reducen drásticamente y los plazos de recuperación se están reduciendo. Van a haber reestructuración de pasivo, no solamente con tus proveedores, sino también con los bancos, como lo hemos hablado. Cambios en el capital de trabajo, requerimiento de liquidez mediante fondeo alternativo. Pero luego de esto, es bastante difícil porque, por ejemplo, si yo me voy a la presentación anterior, estaríamos hablando de que o ya sea que tú vas a la quiebra o en un momento tú tienes que recuperarte y entonces imaginar cómo será esa recuperación. A lo mejor invertir en algunos activos fijos será importante. Alguien decía, el tipo de turismo voy a hacer diferente. Por ejemplo, si antes tenía una propiedad grandísima, hoy en día uno de los sectores que más se está beneficiando es el sector alimentación. La gente quiere quizás ya menos comida chatarra, como decimos, quiere menos McDonald's, menos Burger King, menos de esos productos, pizza y otros bienes suntuarios, ¿verdad? Y a lo mejor es que las personas quieren volver a una cultura diferente. Obviamente después del COVID-19 vamos a tener diferentes clientes, sus comportamientos, sus hábitos, sus conductas van a cambiar. Pensar, por ejemplo, en efecto de potenciales fusiones y adquisiciones. Y aquí le doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de este despacho, CSA Global, es la unión de 2 despachos en Nicaragua y hemos salido fortalecidos porque obtuvimos la representación de Prime Global, una firma internacional. Llevará a ese punto. A lo mejor tú tenías alguna conexión comercial muy importante con un proveedor o con algún cliente y a lo mejor tendrá que haber una especie de unión. ¿Por qué? Porque solamente unidos van a poder.
Van a poder reducir la cantidad de costos que existen en la cadena de abastecimiento entre lo que uno te oferta y lo que tú demandas. Potenciales fusiones y adquisiciones a nivel internacional ya se están dando también. Una especie de mantener toda la cadena de valor. Por ejemplo, es posible que una empresa muy conocida como Walmart de pronto decida invertir directamente y ser socio de una cooperativa de productores que directamente abastezcan esos productos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de necesidades inmediatas. Si hay algo que a las personas quizás le va a hacer recesivo un poco en sus decisiones, va a ser el tema de lujo. Por ejemplo, sector belleza, de alguna manera hay que pensar esto. O de pronto, mascarillas, ¿verdad? Así con una estética diferenciada. Pensar en el sector belleza, pero ahora desde la perspectiva de la seguridad física personal, de la integridad personal. O sea, hay que pensar en términos de innovación y ser estratégico. Bueno, hemos hablado básicamente tema de resultados, situación financiera, flujo efectivo, pues los contadores que están acá, decirles que también con Denis estamos pensando pues un webinar solamente para contadores, porque aquí en esta no solamente hay contadores y hay personas que pues queremos abarcar y ser un poco integral, pero esta es una perspectiva. Entonces, obviamente, de nuevo, resultados, dado situación financiera, que algunos le conocen como balance general, o lo que es flujo efectivo, cómo tomar recopilación y hacer una especie de proyección para poder ver qué ha pasado el comportamiento durante todos estos tiempos. Y usted va a decir, bueno, Nicaragua está en crisis, sí, pero de alguna manera algunos habían ya sabido superarse a esa crisis. Bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con cuentas por cobrar? ¿En cuánto tiempo yo estoy recuperando mi cartera? Eso lo dan unos ratios financieros que salen del balance general. ¿Cuánto tiempo estoy durando en darle vuelta al inventario, la rotación del inventario? ¿Qué pasa? Algunos tienen productos perecederos que quizás no se estén vendiendo, no sé. Algunos tienen productos que se vencen y que quizás no sean del interés en este contexto de crisis. Pues hay que analizar. Yo sé que el tema de las políticas del gobierno no están así como muy, como decirle, muy proactivas, ¿no? O muy propias quizás para esta crisis, pero les animo a que estén pendientes porque algo va a pasar. Vamos a ver ahora el tema de los principales retos después de pasar el túnel de la incertidumbre. Con su permiso voy a tomar un poquito de agua. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál será tu realidad? ¿Cómo respondemos ante estas situaciones en un país donde no hay pronunciamientos claros? No hay alivios fiscales. No hay ningún tipo de alivio fiscal. Por ejemplo, si del anticipo, el anticipo, ¿verdad? Mínimo, que ahora se paga el 3%, de pronto existiera una política que por ayudarle a tu trabajador o por ayudarle a tu empleado o colaborador durante un tiempo, pues obviamente eso va a ser deducible de ese pago, por ejemplo, o que algo va a ser, que alguna causa social en este tema de crisis va a ser deducido sobre el impuesto sobre la renta, por ejemplo. No sé, pero eso pudiese pasar, no es nuestra realidad en Nicaragua. ¿Cómo trabajamos con la contracción de la liquidez? ¿Cómo trabajamos con las pérdidas operativas? El tema del sobreendeudamiento, pérdidas de capital. ¿Y cómo va a cambiar la conducta del consumidor? Ahora estamos ya pasando al más allá, al billón. ¿Qué va a pasar con el nuevo consumidor? Tendremos un nuevo consumidor, señores. Tendremos un nuevo consumidor. Un consumidor quizás con menos dinero. Un consumidor más escéptico. Un consumidor, pues, obviamente el tema del confinamiento deja muchas lecciones. Quizás ahora brindar servicios vía telemática. Por ejemplo, ahora está en la telemedicina. ¿Cuándo alguien se imaginó recibir consulta vía Skype? Hoy usted pudo haber asistido a un seminario donde nosotros lo impartimos en un local, pero ahora resulta que para que usted se capacite, pues para ti no es relevante ya estar en un local. La misma información que estás recibiendo viéndome presencialmente, las estás recibiendo acá. El tema de la salud mental, salud física, el tema de las vitaminas, quizás el tema del aire libre.
Hoy los gimnasios están cerrados. A lo mejor alguien que tenga un espacio más libre, pues se inventa, ¿no? Pues un gimnasio al aire libre, con un nivel de separación, ¿verdad? Y con un aire más natural. Esas cosas van a cambiar. Las comidas afuera, las personas van a decidir comida más fresca. Por ejemplo, es posible que hayan ciertos mercados donde tú tengas la fruta y tú vas a consumir y tú llegando como cliente, pues esa fruta es la que tú vas a elegir la fruta. ¿Me entiendes? Es decir, la cadena de valor, el tipo de servicio que se está prestando va a ser diferente. Hoy con el tema de home office o trabajo telemático, virtual, de pronto la compra de automóviles va a ser irrelevante. En Nicaragua quizás habían personas, sobre todo de cierta clase media, que tenían 3 coches o 3 vehículos en la misma casa, afectando la economía familiar sin ningún propósito. A lo mejor pueden compartir el mismo vehículo. Es cuestión solo de gusto. Por ejemplo, el tema del ahorro, las suscripciones versus compras. Es posible que tú diseñes un programa de suscripción para tener un programa de lealtad para tus clientes, pagos sin contacto. ¿Qué pasa en Nicaragua? Muchos negocios, sobre todo muchas MIPYMES, usted quiere pagar con una tarjeta de crédito, de débito, no puede, no tienen un POS. Y usted quiere pagar en cheque, pues no. Y el pago en efectivo, pues todo eso de alguna manera va a cambiar. Es posible que el nuevo consumidor quiera ver en el empresario quizás un apoyo a la comunidad. El tema de la educación en línea es un tema, ¿verdad? Y bueno, y como eso podemos haber otros casos. Pues hablemos de sectores, perdedores y ganadores potenciales, no lo sabemos todavía. Esto es una conferencia sobre perspectivas empresariales, no sobre profecías empresariales. No lo sabemos, de verdad. Yo quisiera saberlo, pero no lo sabemos. Es que todavía estamos en el túnel de la incertidumbre. Y claro, aquí los ganadores potenciales son los que venden suministros y servicios médicos. Yo hace poco viajé hacia la Ciudad de México y pues es increíble. Me costaba casi la cantidad de mascarillas, pues me costaba casi 60 euros. Pues obviamente dije yo, no, esto no. Procesamiento de alimentos y ventas. En el confinamiento, los que más están ganando son los innovadores. Servicio de venta por WhatsApp. Se van a la finca con un camioncito, luego vienen y lo van a distribuir y todos desde WhatsApp. Pues hay que pensar en el mañana. Ahora hay plataformas para poder hacer su propia página web, tener una tienda en línea y permitir que la gente te pueda pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y asegurar un canal de abastecimiento. Ojo con eso. ¿Qué prefiere el consumidor de hoy? ¿Prefiere cubrirse, ir al supermercado o prefiere a alguien que se lo llegue a dejar directamente a su casa al mismo precio o menor que el supermercado? Hay que pensar en eso. ¿Qué servicios tú tienes o qué productos tú tienes que puedes entregar directamente? El tema de higiene y cuidado personal, las telecomunicaciones. Es increíble porque Nicaragua es uno de los países con menor grado de conectividad. La brecha digital es amplia. Hay personas que no tienen Wi-Fi en su casa. No es normal tener Wi-Fi. Hay personas que los datos no son suficientes. En otros países, pues nadie puede concebirse de que tú no tengas acceso al WhatsApp. Es como inconcebible. Pero eso está pasando. Eso es Latinoamérica. Eso es Nicaragua. El tema de la agricultura es muy importante. Hay muchas personas que tienen extensas cantidades de territorio y no están produciendo nada. Es tiempo de volver, por ejemplo, a las pequeñas granjas tipo familiares. Todo lo que son temas de hortalizas y asegurarse en su entorno más cercano y tener esas ideas de negocio. Hay inclusive, por ejemplo, lo que son los temas hidropónicos. Israel es excelente en esto. Y hay personas que tienen un espacio muy reducido, pero su práctica hidropónica tienen hasta una especie de productos así de forma vertical y ahí tienen papa, cosechan muchas cosas. El tema de la misma actividad ganadera. Hay personas, ¿cuál es el problema en Nicaragua de los ganaderos? Quieren un gran potrero, y se lo digo con conocimiento de causa porque he pues administrado también organizaciones de este tipo, empresas de este tipo, y tienen un gran territorio muy extenso y para unos 10 ganaditos, unos 10 vaquillas, y entonces el ganado pues hace mucho daño realmente. Ese tipo de agricultura extensiva
quizás muy diferenciado a la agricultura que practica Costa Rica, que un menor espacio tiene ahí pues una mayor eficiencia en el desempeño de poder trabajar con su productividad. El tema de la educación, algunos dicen que está entre potencial perdedor o no, depende de. Yo diría, depende realmente, porque el tema de la educación, todos necesitan educación. Yo pienso que en este momento los que se diferencien en el sector educación, los que tienen alianzas estratégicas, por ejemplo, con redes internacionales que ya desde mucho tiempo tienen toda una plataforma virtual, pueden beneficiarse. Pero los que están así como que no voy a cambiar, que no quiero tener una página web, que no quiero invertir en una plataforma Moodle, Google Classroom hace unos 6 días está estrenando este producto y entonces lamentablemente pues esos de alguna manera van a verse como perdedores. El servicio financiero por algún momento está restringido el acceso al crédito y ahora las instituciones financieras pues van a buscar cómo recuperar. Fabricación de cosas no esenciales, pues yo estoy seguro que muchos no van a querer consumir cosas de marca, bienes suntuosos que no son necesarios. Bienes y raíces, pocas personas van a querer invertir en eso. Automóviles, no. O sea, si muchas personas van a cambiar sus trabajos, lamentablemente el automóvil, ese gasto en el combustible, es uno de los gastos que ellos no quieren tener en una reducción económica. El tema aviación, marítimo, pues obviamente no tenemos navieras en Nicaragua, pero, aerolíneas, compañías de aerolíneas en Nicaragua, pero la aviación, lo marítimo, agencias navieras, de alguna manera, pues está contraído. Y el tema de turismo y ocio, pues como ustedes sabrán, desde la crisis del año 2018 en Nicaragua, la gente que vivía en Granada, las personas que estaban en Masaya, pues todos ellos han sido producto de toda esta crisis y ahora más con esta crisis que se nos viene. Consejos prácticos, y ya con eso vamos finalizando. Es necesario crear comités. La junta directiva como gobierno corporativo, por ejemplo, algo que hemos visto en la ONG de la cual yo soy parte, tenemos 40 organizaciones sin fines de lucro y muchos de ellos tienen proyectos en Norte de África, en Asia Central, otros tienen proyectos entre comunidades indígenas en Latinoamérica. Y uno de los grandes problemas es que el gobierno corporativo está ausente. La junta directiva solo está de papel. La junta directiva no se reúne, no participa en las tomas de decisiones estratégicas, señores. Y por acá está también el licenciado Juan Callejas, que es un representante de un organismo internacional que se llama Global Trust Partner y que él dirige Confiable. Me gustaría darle un espacio, lamentablemente tengo poco tiempo, pero sé que en su oportunidad lo podemos invitar para un webinar dirigido a las ONG. Pues ellos han visto la necesidad de que los gobiernos corporativos funcionen como tal, pero pues lamentablemente hay un divorcio entre la dirección y la junta directiva. Comité de emergencia, debe de activarse urgentemente un comité de emergencia que responda a la crisis. Otros expertos señalan que debería haber un comité de recuperación, unos que piensen cómo sacar el barco del agua que se está hundiendo y otros que piensen en la recuperación a largo plazo. Comité gremiales. Las MIPYMES que no formen parte de una red de MIPYMES, de una red de empresarios, tienen menos probabilidad de existir. Las ONG que no formen parte de una red de organizaciones sin fines de lucro tienen menos probabilidad de existir. Tienen la Cámara de Comercio para empresas un poco más grandes, la Cámara Superior de la Empresa Privada, Cámara de Industria. Pues de alguna manera participar en estos comités ayuda. Trabajar estratégicamente en las etapas de la crisis. Primero necesitamos reacción y resiliencia y luego necesitamos rebote y reinversión. Usted puede ver que la caricatura es básicamente esto que usted está viendo, pero va a haber un momento cuando salgamos del túnel, ese punto de inflexión que vaya a otro lado, ¿verdad? Que vaya al mar de la recuperación y que luego también esa reinversión permite que no caigas en la quiebra y que te puedas reestructurar y levantar tu capital. Bueno, cuide su efectivo, señores. Esto es
Es un gráfico, no lo hicimos nosotros, ¿verdad? De una de estas grandes consultoras en temas estratégicos. Aparece por lo general cuánto es el nivel de efectivo en caja que tiene algunos segmentos del negocio. Se dice que los que más nivel de caja tienen son los de bienes y raíces, que es un sector bastante productivo, ¿no? Luego los de servicios electrónicos profesionales también, pues obviamente son sectores que no tienen que estar pagando a sus proveedores, no tienen que estar pagando muchas cosas por ahí, bien. Pero los restaurantes, sí, los restaurantes solo tienen 16 días de efectivo disponibilidad, los de reparación, mantenimiento, los de la parte comercial, los de la parte de servicios personales. Esta es una estadística que le puede ver a usted, o sea, ya vimos una estadística de cuál es el sector perdedor y sector ganador, según las fuentes que hasta ahora tenemos. Pero luego tenemos otros sectores de cómo se administra el efectivo. Bueno, Nicaragua, aunque parece, no es una isla. De pronto podemos ver ese tema de aprovechar los beneficios globales a través de las entidades regionales. Miren este gráfico por la firma EY, es interesante. O sea, somos el único país que a nivel fiscal no se ha adoptado ninguna medida en el marco de COVID-19. Guatemala tiene temas como diferimiento en el pago de impuestos, ciertas medidas de suspensión de plazos. Nicaragua no, al contrario, tuvimos que declarar en febrero del 2019, ¿cierto? Es decir, del 2020, perdón. En vez de, ¿qué hubiese pasado? Bueno, no lo sabemos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador y Panamá ha sido uno de los que de manera drástica amplió plazos de obligaciones formales, pero esto puede cambiar, señores. Hay que estar por eso conectados. Nosotros tenemos un plan especial y con Denis hemos estado hablando acerca de servicios para estructura y redes de empresarios. Sabemos que hay empresarios que no nos pueden pagar, por ejemplo, por sí mismo un servicio de la calidad que nosotros, bueno, en el marco del COVID-19, también podemos pensar en ciertas acciones con empresarios que se reúnan como una especie de grupo de agremiación, ¿no? Que nos permita a nosotros también brindarles servicio. La ecuación futurista para el éxito, innovación más estrategia. Algunas ideas prácticas, estos son consejos prácticos, lealtad de clientes. Hay personas que están regalándole a sus clientes que hoy en día están bastante afectados, le están regalando ciertos productos, servicios. Y ellos dicen, algunos empresarios, yo sé que este cliente se va a acordar que en este momento le regalamos quizás una canasta básica, qué sé yo. Puede sonar muy tonto, pero el tema de la lealtad de clientes es importante. Yo estoy suscrito a algunos servicios y, por ejemplo, Movistar, pues me amplió un plazo de 3 meses, un servicio que tengo de forma gratuita. ¿Por qué? Porque Movistar no está pensando en mí, en el ahora. Están pensando en el mañana, en ellos. Está pensando que yo no me voy a ir para Vodafone o no me voy a ir para República Móvil, que son unas competencias que ellos tienen en tema de telecomunicaciones. Ellos saben de que yo voy a ser fiel a ese programa. ¿De qué manera tú puedes tener un programa de lealtad de cliente, posicionamiento de la marca? Comienza a regalar cosas, servicios. Estos webinars, de alguna manera, posicionan la marca. Imagínate vender un webinar ahora mismo $20 en Nicaragua. Bueno, nadie va a querer, de verdad que no. Desarrollar nuevos productos y servicios. Con Denis estamos hablando de montar una academia en temas financieros y estratégicos para personas que no pueden acceder a la universidad y de hecho estamos viendo si podemos asociar ciertos grados con alguna universidad para poder dar esto y empoderar, pero obviamente es toda una plataforma tecnológica. Pero estamos desarrollando algo. Acceder a nuevas vías de financiamiento no convencional. Es interesante. Yo sé que en Nicaragua, pues lamentablemente la brecha digital, que no podemos pagar con PayPal y todo esto de pronto afecta. Pero hay pequeñas industrias turísticas que todos saben que es la más afectada y están haciendo campañas de levantamiento, lo que se le conoce como crowdfunding, ¿no? Una especie de GoFundMe, que son unas plataformas para levantar y están fondeando proyectos empresariales vía iniciativas sociales. Bueno, de alguna manera hay que ver hasta qué punto, ¿verdad? Las regulaciones financieras lo permiten, pero son ideas estratégicas. Por ejemplo, una de las bancas que utilizamos es la banca comercial. Y hay personas que están utilizando bancas multilaterales. Por ejemplo, Finance for Development, BESIE, lo que le conocemos como bancos de segunda plataforma. Y bueno, ya voy terminando, 3 minutos, ya me están cortando.
Pero temas como esto, considerarlos outsourcing, en vez de tener un contador y estarle pagando muchas cosas, o ver si de pronto la tercerización de servicios, que alguien te lleve la contabilidad, que alguien te dé cierta asesoría. Es mejor que tener a alguien que le estás pagando indemnización, que le estás pagando tantas cosas, y entonces hay que reinventarse, accesibilidad, cómo hacerle llegar a través de nuevos segmentos de mercado y a través de nuevos canales, cómo llegarle este producto que antes tu cliente no lo tenía. Por ejemplo, el servicio de peluquería a domicilio, no lo sé. Ver qué cosas pueden ser estratégicas, asociarse para adquirir servicios y productos, ver esos cambios de conducta y hábitos de los clientes. Y esto usted no lo va a poder hacer solo. Tiene que ser totalmente pues con personas. Bueno, pues esperamos que esto pueda servir también para que ustedes entiendan que los aliados estratégicos que le ayuden a transicionar, salir de la crisis, el tema de la cadena comercial, cadena de suministro, alianzas comerciales, opciones para renegociar deudas, opciones para desarrollar liquidez y asesoría estratégica. Señores, es un tiempo bastante amplio que me he tomado, pero pues quería dejarle a ustedes alguna idea de perspectivas prácticas y pues ahora dejo aquí a quien coordina el tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ¿verdad?, por este refrescante información que hemos recibido. Estoy seguro que va a ser de mucho edificación para cada uno de los participantes. Tenemos 2 preguntas y vamos a estar dando respuesta a estas 2 preguntas. El licenciado Eddie es quien va a responderlas. Ok, las preguntas, ¿dónde están? Vamos a ver. Bien. ¿Habrán capacidades y competencias instaladas en las pymes como para hacer tareas de análisis y planificación del tipo descritos? ¿Esa es una? Bien, yo considero de que las MIPYMES en Nicaragua lamentablemente no tienen todas esas capacidades. Muchos de los negocios que han surgido en Nicaragua han surgido producto de la imaginación de madres de familias que de alguna manera pues anteponiéndose a la economía, pues tratan de salir adelante y luego el negocio va creciendo y cuando miran tiene una capacidad instalada, pero están muy lejos de llevar estos tipos de análisis y planificación. Por eso es sugerible de que las pymes no estén como islas, sino que puedan asociarse a redes de empresarios. Personalmente podemos recomendarla y referirles a redes de empresarios y como CSA Global estamos tratando de tener alguna iniciativa que pueda beneficiar a redes de empresarios que quizás no puedan llegar a estar en una cámara de comercio que les va a cobrar $100 mensuales y quizás le va a descapitalizar, pero pues ahora mismo no lo tienen, pero creo que hay cosas muy claves. Por ejemplo, otras ideas también. Hay MIPYMES que están teniendo ciertos convenios, pero a nivel institucional, organizadas. Están teniendo convenios con universidades y hacer una especie de intercambio entre la práctica de la comunidad académica y la práctica empresarial. Entonces hay personas que están estudiando contabilidad, auditoría, negocios y están sirviendo con prácticas empresariales, preprofesionales dentro de las MIPYMES. Eso es importante. De ahí no están las capacidades y competencias instaladas totalmente, pero hay cosas alternativas que se pueden hacer. También nosotros ofrecemos, pero esto como le digo, no uno a uno, sino de forma gremiada, si de pronto una red de empresarios o personas quieren trabajar sobre este tema, pues con Denis podemos ver de qué manera poder dar un webinar un poco más enfocados en ellos y poderles servir con mucho gusto. ¿Qué sectores de la economía o empresas se espera recuperar rápidamente después de esta pandemia? La verdad de las cosas, como les dije, solo son perspectivas, no son profecías totalmente. Hay que ver al nuevo consumidor. Una de las cosas que hay que pensar, por ejemplo, es en este nuevo consumidor. Es decir, tenemos consumidores que van a cambiar. Hay consumidores que definitivamente no lo conocemos ahora mismo, ¿verdad?
Obviamente el sector turístico no considero que sea uno de los primeros. El sector belleza, lujos, de ese tipo de artefactos, no considero que sean los primeros, pero no significa que puedan desaparecer. Lo que muchos están haciendo, planes de suscripciones, porque se pretende que, bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen que la economía en el año 2022 tiene que tener una especie de repunte. Entonces, aunque no podemos asegurar, pero podemos pensar en un plan de recuperación. Obviamente, el sector alimento está a la punta. El sector tecnología está a la punta y todo aquello que se ofrezca vía digital está a la punta. Es decir, que si yo tengo un colegio desconocido por todo el mundo, un despacho desconocido por todo, una ONG, una entidad que brinda algún servicio desconocido por todos, tú en esta oportunidad, a través de la transformación digital del negocio, puedes convertirte y dejar lo que era tu competencia. Si este no se sube al barco de la transformación digital, tú puedes estar en otro estatus impresionante. Recuerden que después de las grandes crisis es donde surgen los nuevos grandes millonarios. ¿Por qué? Porque es como ver las tendencias. Hoy estamos ante una tendencia digital, estamos ante una tendencia que puede ayudar muchísimo, que es la parte digital. Por ejemplo, la cadena de abastecimiento, cualquier sea el producto que tú ofrezcas, mientras tengas una cadena de suministro o un canal de comunicación, de abastecimiento, que puede ser más accesible en términos de pago, que puede ser más accesible también en términos de atención y puede llenar una necesidad específica del consumidor, yo considero que va a tener más éxito. Pensar no en la empresa, es importante. No pensar en el negocio de la empresa, sino pensar en el consumidor. Otra pregunta, ¿has analizado la caída de las remesas para el caso de Nicaragua? Sigo estudiando todavía, pero desde una parte obvia y lógica y una parte de tendencias económicas, si nuestro mayor o el país de donde más remesas familiares recibimos están teniendo problemas económicos, la tendencia es que muchas de esas personas que están viviendo en Estados Unidos, que están viviendo en España, que están viviendo en Costa Rica o en Panamá, obviamente las políticas de atención, de protección, siempre van a estar enfocadas al ciudadano norteamericano, al ciudadano costarricense, al ciudadano panameño o al ciudadano español. Y en ese sentido, las probabilidades de que haya una especie de financiación o una especie de envío de remesas familiares, pues obviamente va a disminuir drásticamente, si no es que ya lo hemos comenzado a ver. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Al licenciado Eddie por esta conferencia que nos ha brindado la tarde de hoy. Espero, ¿verdad?, cada uno de ustedes que haya aprendido y hayan visto las diferentes perspectivas que se esperan. Pues sin más, muchas gracias, ¿verdad?, por haber sido partícipes de esta conferencia. Esperamos que sea de gran apoyo en el tiempo que estamos enfrentando de parte de CSA Global. Les deseamos una feliz tarde. Igualmente, siempre animamos a mantener las medidas de higiene y seguridad de protección suya y de sus familias y colaboradores. ¡Ánimo! Nicaragua puede. Muchas gracias. La llevaron al veterinario, todos preocupados. Le salió el veterinario que tiene. Pensaron que tenía un mal, un cáncer o algo así. Por ejemplo, ¿qué pasa con él? Dice nada. Está perfectamente bien. Estamos despedidos. Pueden levantar sus micrófonos. Animales. Y yo lo he visto. Para acabarlo. Para terminar. Go back to. Tienes que aquí. Entonces, salir de la reunión.